Yo conocí a Vicente Aguilera a través de los escritos que él publicaba entonces en una revista italiana. Yo entonces estaba en ese momento viviendo en Italia y conocía a Vicente Aguilera Cerny a través de estos escritos como el único crítico español que en aquel momento internacionalmente se le conocía. Y llegamos aquí a través de unos amigos suyos y míos al mismo tiempo, que tenían un proyecto, me hablaban de un proyecto de hacer un museo en un pueblo. Y entonces la curiosidad, o la casualidad, que en aquel momento yo venía de Ibiza y pasé por este pueblo. Al pasar por este pueblo me quedé horrorizado de cómo estaba este pueblo. Era un pueblo totalmente destruido, abandonado. Hacer un museo en este pueblo era como hacer un milagro. Vicente hizo ese milagro. Pero claro, había dos Vicentes, Vicente Aguilera y Vicente Benet. Entre el proyecto del museo y el proyecto de restauración, de rehabilitación de todo este conjunto, fue lo que me cautivó para quedarme aquí. Vine con mi mujer italiana, la escultora italiana Miranda, que es mi mujer, que en un principio me dijo: tú no estás bien de la cabeza cuando compras esto. Nosotros cuando llegamos aquí éramos unos extraterrestres. O sea, tardábamos en venir de Madrid aquí 12 horas en coche. O sea, como comprenderás, la gente pensaba que estábamos un poco locos, claro. Yo creo siempre que la mujer hace más cosas en la vida, no hace una cosa sola. O sea, los artistas, los hombres artistas, los pintores se pasan la vida pintando o hablando entre ellos. Nosotros tenemos la vida práctica de todos los días que nos quita. A mí me tormentaba mucho el hecho que me quitaba tiempo para escribir y me quitaba tiempo para hacer escultura. Ya la nuestra naturaleza, ¿no?, que se abre. Nosotros nos abrimos los hijos y nos abrimos a todos. O sea, que éramos la mujer de Flechilla, la mujer de Celis, la mujer de Eduardo Sanz. Bueno, quizá Isabel Villar fue la única que no era tanto mujer porque la conocía mucho. Pero su tipo de pintura había vendido mucho y... Sí, esto yo sobre todo lo notaba, esto me irritaba bastante. El museo fue una participación de todos los que estaban junto a Aguilera. O sea, él era el motor principal de todo el proyecto y nosotros prácticamente estábamos haciendo todas las cosas para que esto se llevase adelante, con todos los inconvenientes que había. Fue posible y fue un hecho cultural importantísimo. Piensa que este museo es el primer museo de arte contemporáneo en toda la costa mediterránea de ese momento. No había nada. No había el de Barcelona, no había el de Alicante, no había el de Málaga, no había el de ningún sitio. Solamente existía este museo. El compromiso político era que piensa que en este museo no se compró ninguna obra. O sea, el museo fue una cesión de los artistas al museo. Y el museo recibió esta obra, para divulgarla y para hacerla ver a gente que no tendría de ninguna manera medios para poder ver obras de arte. Al nivel internacional, fue un hecho cultural comentado en todos los periódicos de Europa. O sea, la prueba está que después, al cabo de unos años, se hizo el primer encuentro internacional de crítica de arte. Y a este encuentro, lo que no había sucedido nunca en España, vinieron los críticos más importantes de la época. Todos estos críticos que entonces eran los más importantes de mi generación.
de mi generación y que eran críticos como nosotros, eran críticos emergentes. Cuando se terminó el Congreso, todos estos críticos expandieron el museo por toda Europa con sus críticas y sus comentarios. O sea, a nivel internacional fue ese momento el más álgido que se podía tener, o sea, culturalmente y políticamente. O sea, la política lo superó por el hecho de que la política en ese momento se hizo eco en la propuesta para un pueblo. Sì, infatti él puso Museo Popular. Exactamente. El cuadro que está en el museo es el primer cuadro que yo llevé al museo. Y es el cuadro que me representa exactamente, perfectamente ese momento. Es un cuadro del año 71, que pertenece a ese momento de protesta, de incertidumbre, de esperanza, que en aquel momento todos teníamos. Il motivo per cui questa opera sta nel museo è, io pensai molto che eravamo un pueblo del Mediterraneo. Io pensai che l'elemento che io potevo incorporare in quel cubo era el mar. ¿Y cómo incorpora el mar en un cubo? O sea, hoy hizo esta ola que representan las olas un poco del mar. Que el sitio donde puede estar mejor, habiendo yo hecho este inserimento en un elemento tan geométrico y tan perfecto como el cubo. La famosa Bienal del 68, claro, famosa porque fue la Bienal de la rebelión de los artistas, fue una Bienal especial, de verdad muy especial. Y después, nada, todo esto, que los cuadros, le dimos vuelta a los cuadros. No, o sea, lo más importante de todo fue cuando nos propusimos todos los artistas que estábamos allí, que entonces sí. estaba, pues, estaba Genovés, estaba Calogar, estaba Gordillo, sí. o sea, estaba todos los artistas de la época. Todo artista muy politizado, digamos. Artistas que estábamos bastante politizados. Decidimos de pronto dar vuelta a los cuadros. Pues figúrate, los artistas protestan políticamente cuando no se podía hacer. O sea, eso tuvo una repercusión. Desde aquel momento fuimos puestos en la lista, claro. La política llegó a superar a la política para bajarse a ese pueblo que necesitaba esa cultura. No, tu vuoi dire che la politica superò la espressione artistica, in un certo senso? No, no superó la expresión artística, la puso al servicio. La puso al servicio. Non la superò, no. Sì, però fu contemporaneo. O sea, fue contemporáneo, la puso al servicio. Bueno, puede ser también. La puso al servicio del bien común. O sea, al 100% no siamo seguros de nada, ¿no? Un momento que fue bastante politizado.